Estimado público, tengan ustedes muy buenas noches. El INITEL UNI les da la bienvenida a la videoconferencia programada en el mes de junio. Y el tema para el día de hoy es gestión de proyectos en el sector de las telecomunicaciones. Esta videoconferencia estará a cargo del ingeniero Ronald Rosales. A continuación, su hoja de vida. PMP y Magíster en Project Management de la Universidad La Salle de España y la Universidad de SAM. Es docente de la Dirección de Capacitación y Transferencia Tecnológica del INITEL UNI. Profesional especializado en gestión de proyectos, predictivos y adaptativos, gestión de operaciones, gestión de inversiones y gastos, gestión de compras y contratos, oficina de proyectos PMOS y gestión de cambio. Tiene más de 19 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y las TI. Queremos comentarles que 10 minutos antes de finalizar se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales pueden dejarlas en nuestros comentarios. Muy bien, estimado ingeniero, ya puede iniciar su presentación. Ok, muchas gracias. Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia. En esta oportunidad, el tema que vamos a tratar es cómo es que gestionamos un proyecto o varios proyectos o los proyectos que se generan en el sector de las telecomunicaciones. Bueno, acerca de mi persona, como ya lo mencionaron, especialista en gestión de proyectos predictivos, y hoy en día que ya se están viendo con mucho más frecuencia también los ciclos de vida adaptativos, ¿no? Que están ligados un poco a las metodologías ágiles. Y bueno, también experiencia en temas de procesos, operaciones, CAPEX, OPEX, gestión de compras y contratos. Conozco bastante bien también el tema de las oficinas de proyectos y lo importante que es la gestión de cambio, gestionar el cambio en las organizaciones para implementar los proyectos. Como lo mencionaron también, soy facilitador en gestión de proyectos, principalmente bajo el enfoque del PMBOK, porque me parece un framework muy amplio, ¿sí?, para la gestión de proyectos. Inclusive ellos están incluyendo ya el tema de metodologías ágiles, y va a salir una nueva versión donde se espera que las metodologías ágiles ya lo tengan incluido dentro de todo su framework. Y bueno, conozco bastantes herramientas también en gestión de proyectos, algunas de las que menciono como el MS Project, Trello, Asana, Kanban, ¿no? Y mi experiencia está ligada, sí, pues, ya casi más de 20 años en el sector de las telecomunicaciones, TI e infraestructura. Bien, entonces, como el sector es el sector de las telecomunicaciones, lo que vamos a empezar es describiendo, ¿sí?, describiendo una red, describiendo la infraestructura, ¿sí? Sería necesaria la infraestructura a nivel tecnología, ¿sí?, a nivel de plataformas, a nivel de estaciones base, ahora lo vamos a ver, para tener un panorama de dónde podemos identificar o de dónde provienen los proyectos, ¿sí?, que se van a gestionar. Ok, entonces, una red de telecomunicaciones, ¿sí?, tiene esta estructura. Una red de acceso, que es por donde se conectan o por donde nos conectamos los usuarios. Quiere decir que nosotros, por ejemplo, ahora que estamos conectados a estas conferencias, estamos conectados a una red de acceso. Debe ser una red de acceso fijo, los que están con sus laptops o los que están usando el internet domiciliario, ¿no? Debería ser a la red de acceso móvil, los que están usando un celular para escuchar ahora la conferencia, ¿sí? Entonces, es como
estos usuarios o los usuarios finales se conectan a la red de un operador, a una red de telecomunicaciones. Esa es la red de acceso. La red de agregación de lo que trata es de juntar, ¿sí? Juntar componentes de la red de acceso y llevarlo a la red principal, ¿sí? Esto normalmente está ligado con la red de transporte. Y hay una red de core que le llaman, donde están todos los conmutadores, ¿sí? O sea, las plataformas o los conmutadores pueden ser hoy en día a nivel de voz o a nivel de datos. Antes solo se tenía voz, por ejemplo, ¿no? Y había unos conmutadores implementados en las operadoras, pero ahora ya se trabaja desde hace mucho tiempo con datos. Y aparte también tenemos la parte de las plataformas. Las plataformas como las plataformas de autenticación, las plataformas de tarifación, las plataformas de seguridad, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de plataformas también forman parte del core de la red. Entonces, sobre esto vamos a ver un poco, vamos a hablar un poco de las tecnologías o de o sea, no solo tecnología, sino también medios físicos que tienen que ver con la tecnología, los cuales nos permiten implementar proyectos en este tipo de, o en estas diferentes componentes, en estas diferentes partes que tiene una red de telecomunicaciones. Empezamos por la red de acceso, ¿sí? Lo nuevo, o sea, lo que últimamente se está implementando, por ejemplo, en la parte de red fija, en la parte de red fijas, el tema de HFC, que viene desde hace unos años, que utiliza como medio de transmisión el cable coaxial, ¿sí? Se está desplegando últimamente, ¿sí? Por sus mejores características de ancho de banda, sus mejores prestaciones para el tema de transmisión de datos, el FTTH, o FTTH, ¿no? El Fiber to Home. Esto va directo también a las casas o a los usuarios finales, ¿sí? Pero utiliza la fibra óptica como medio físico. Por otro lado, tenemos la red de acceso móvil, ¿sí? La red de acceso móvil. Y acá estamos hablando ya de las estaciones base celular o las radios bases, ¿no? Que ahí tenemos tecnologías que, bueno, desde hace mucho tiempo vienen desarrollándose. Estamos hablando de 2G, que ya no debe existir muchas antenas en nuestro país, 3G y 4G, que son las que predominan, ¿sí? 3G y 4G, que son las que predominan, más 4G ahora, y hay una tecnología que se está desplegando que es el 5G, que ha traído, bueno, y que hay unos comentarios, hay unos fake news que están distribuyéndose en las redes sociales, ¿no? Donde decían que 5G era la que, ¿cómo se llama? Estaba contagiando el coronavirus o que por ahí venía el coronavirus. Pero bueno, un poco para desmitificar eso o para corroborar que en verdad son noticias falsas, es que 5G acá en nuestro país no está desplegado. ¿Sí? 5G en nuestro país no está desplegado. Esperamos, y yo entendería que como estrategia las operadoras están pensando muy seriamente en traer el 5G. Si ellos lo pensaban implementar ese tipo fines del 2020 o 2021, creo que 2020 no estaba pensado, ¿ah? Yo creo que 2021, 2022 por ahí estaba pensado 5G, porque decían, bueno, que hay que esperar un poco que madure la tecnología y que se pueda volver masiva, porque no se están dando las condiciones tampoco, ¿no? Para 5G hay que desplegar muchas estaciones base, ¿sí? Muchas estaciones base. Entonces, si es que no están dadas las condiciones, si es que no están dadas las condiciones, pues las operadoras obviamente iban a esperar un poco para la implementación de esta nueva tecnología. Sin embargo, dado la situación actual, entendemos que, sí, dado la situación actual, entendemos que las operadoras deben ahorita estar pensando en traer estas inversiones, ¿sí? Hacia ese año. ¿Y por qué lo digo?
Sí, o sea, ¿por qué menciono esto? Sabemos que esta nueva normalidad que le llaman, va a traer consigo que muchas empresas, estén pensando en automatizar ciertos procesos manuales. Por ejemplo, hablamos de entradas a edificios, algo tan simple, ¿no? Como entrar a edificios, ¿no? Donde tú tenías que controlar a una persona o colocabas un vigilante a una persona que estaba registrando las entradas y las salidas de todos los que acudían a ese edificio, ¿no? Eso lo puedes automatizar. ¿Sí? Entonces, y así van a empezar a aparecer un montón de automatismos, o sea, donde puedas desarrollar, o sea, lo que se viene es el desarrollo amplio del Internet de las cosas. Y el Internet de las cosas, para que sea masivo, para que pueda desplegarse, necesita soportarse sobre una tecnología tipo 5G. ¿Sí? Hoy en día hay algunas tecnologías que permiten implementar IoT, sin embargo, todavía son caras o todavía son de difícil acceso, ¿no? No es masivo. Ok, entonces estas tecnologías o estos componentes de una red de telecomunicaciones, obviamente, generan proyectos. ¿Sí? Si voy a instalar HFC para una zona de una ciudad, es un proyecto. Si voy a instalar FTTH para una zona también de una ciudad, es un proyecto. Si voy a desplegar estaciones base celular, también son proyectos. ¿No? Entonces, veamos ahora cómo se desarrolla el siguiente nivel. ¿Cómo se desarrolla el siguiente nivel? Y estamos hablando ahora de la red de agregación. Disculpen. ¿Sí? La red de agregación. Acá, como medios físicos, también tenemos a la fibra óptica. ¿Sí? También tenemos a la fibra óptica. ¿Por qué? Porque da buena prestancia, por ejemplo, para temas de ancho de banda. Además, utilizamos otros medios físicos como el microondas o la radio microondas para acceder a zonas donde no podemos llegar con fibra óptica. De hecho, hace poco me enteré de una operadora en la selva que va a instalar un sistema de cable. No llamamos submarino porque no es dentro del mar, va a ser dentro del río, ¿no? Bueno, un sistema, no sé cómo llamarlo, pero es similar al cable submarino, ¿no? Entonces, esto va a reemplazar, no va a reemplazar, bueno, es algo paralelo, ¿no? Al sistema de microondas que actualmente hay entre Yurimaguas y Iquitos, ¿no? Entonces, Yurimaguas y Iquitos tiene un sistema de microondas que se instaló hace unos años y que se está usando, por ejemplo, para el acceso a Internet, para llevar comunicación a esa zona. Pues ahora ya están desplegando, vi que habían desembarcado ya las fibras, ¿sí? Este tipo de fibra óptica submarina que la van a instalar, ¿sí? Que la van a instalar en ese río. Entonces me parece fabuloso. Van a utilizar, bueno, utilizan tecnología, como los equipos terminales utilizan DWDM, ¿no? DWDM y su red IPMPLS para el tema de datos. Entonces, van a reemplazar las microondas, pero igual siempre hay zonas, o siempre va a haber zonas donde utilizar microondas, ¿sí? Donde aún se utiliza microondas y también podrían servir como respaldo, ¿no? Como respaldo para las redes de fibra óptica, por ejemplo. Por otro lado, tenemos satélite, ¿no? Satélite para zonas ya mucho más que no se tienen acceso, ¿no? Que no se tiene acceso ni con fibra óptica ni con microondas, pues podríamos accesar con satélite. Por ejemplo, satélite van a seguir utilizando las plataformas petroleras, los barcos, ¿no? Entonces eso todavía va a tener su uso el satélite y en zonas donde es inaccesible para nosotros también, ¿no? Hay zonas que por nuestra geografía, por la geografía de nuestro país, hace que aún tengamos que usar satélite. Y ahora vamos una capa más arriba. Y ahora vamos una capa más arriba y vamos a ver ya la parte de los conmutadores, ¿no? Conmutadores de voz y conmutadores de datos.
conmutadores de voz y conmutadores de datos. La tendencia esa es al tema de datos, ¿sí? Ya la voz no tanto, inclusive lo que se hace es convertir la voz en datos, ¿no? Pues las famosas tecnologías de voz sobre IP, por ejemplo, ¿no? Entonces, la tendencia es a los datos, pero aún continuamos con conmutadores de voz. Respecto a las plataformas, ¿sí? O sea, tenemos las plataformas de servicio. O sea, el servicio que nosotros tenemos, por ejemplo, de estos servicios de los, ¿cómo se llama? De la banda ancha, del acceso, ¿sí? Los servicios que tenemos en nuestra casa, ¿no? Internet, móvil, cualquier servicio, televisión por cable, ¿no? Todos esos servicios tienen que ser gestionados por unas plataformas, ¿sí? Y en las plataformas, pues, tú te tienes que autenticar. Tú como usuario, ¿sí? El usuario tendrá su nombre o su código, tiene que autenticarse y de acuerdo a eso también verificar, por ejemplo, si estás al día en tus pagos, ¿no? En tema de tarifación, el tema de seguridad también es importante, ¿no? Etcétera, etcétera. Algo que quería mencionar es que, bueno, o lo menciono después que termino Data Center, mejor, ¿ya? Entonces, y todo esto, ¿sí? Todo esto genera inmensa cantidad de información, inmensa cantidad de datos. Datos como la movilidad de nosotros, por ejemplo, ¿no? Si utilizamos el teléfono móvil, pues nos estábamos moviendo, ¿no? Bueno, ahora no tanto por el tema de la pandemia, pero bueno, antes sí nos movíamos, íbamos a los centros comerciales, íbamos a los estadios, íbamos a los conciertos, ¿sí? Entonces, esa información, ¿sí? ¿Dónde se almacena? ¿Sí? ¿Dónde se almacena? Entonces, bueno, hace un tiempo he sabido que las plataformas eran unas inmensas plataformas y cada uno tenía sus propias bases de datos, ¿no? Entonces, la tendencia es unificar esto, inclusive en lenguajes comunes, ¿sí? O sea, que las bases de datos sean homogéneas y aparecieron los data centers, ¿no? Aparecieron los data centers donde se almacena toda la información. Entonces, de bases de datos diversificadas, ¿sí? Entonces llegamos a una unificación de base de datos. Ya una unificación de base de datos. Este es el modelo, se podría decir, no tradicional, pero que ha sido una evolución natural, ¿sí? Una evolución natural del sector de las telecomunicaciones. Pero claro, ahora tenemos que ver el tema de rentabilidad también, porque o sea, todo negocio tiene que tener una rentabilidad, ¿cierto? Entonces, llegaron las famosas OTTs, ¿no? Que se soportan sobre estas redes de telecomunicaciones. O sea, esta red de telecomunicaciones la estamos describiendo. Imagínense que esta es la red de Perú, ¿sí? Entonces, nuestros amigos de Facebook, de Google, de Amazon, de todos los que tienen, todas las OTTs, ¿no? Se soportan sobre estas redes, porque ellos no tienen redes propias. Facebook, por ejemplo, ¿no? O ahora que estamos utilizando Facebook para la transmisión, estamos soportándonos sobre la red de telecomunicaciones. Entonces, y han rentabilizado mucho, ¿no? O sea, solo con el desarrollo de software, con el desarrollo de aplicaciones, con el análisis de datos, con la venta de datos inclusive, ¿no? Porque de ahí genera muchos datos, por ejemplo, para los negocios, para ver insight, lo que le llaman, ¿no? Entonces, las operadoras de telecomunicaciones tampoco se han querido quedar atrás. Es decir, yo teniendo los datos, yo operador de telecomunicaciones, que tengo los datos, ¿no? ¿Y por qué no los exploto? Y entonces están apareciendo servicios, ¿sí? Que están dando las operadoras para diferentes negocios. Por ejemplo, ¿a quién le puede interesar la movilidad de las personas? O sea, oye, dime la cantidad de usuarios y horas que pasan por la avenida Javier Prado, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, la operadora tiene los datos, entonces eso se lo puede brindar, ¿no? O sea, no brinda nombres, no brinda quiénes pasan, pero yo sí puedo brindar cierto dato. Hasta cierto nivel de datos sí es permitido utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, puedo edades,
sexo, o sea, si son hombres, son mujeres, horas, ¿sí? ¿Cuáles son las horas donde más tráfico hay? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, le pueden vender a estas empresas que hacen publicidad en paneles, ¿sí? Entonces, las empresas de publicidad ya saben cómo segmentar sus productos, ¿no? Dicen, ah, mira, ¿sabes qué? Ya, ok. Hago franjas, ¿no? En las yo te puedo dar publicidad a ti en la mañana, donde hay menos gente, tipo 10, 11 de la mañana, no hay mucha rotación de gente en la hija de Prado, ya te doy a un precio. Pero a una hora punta, que es 6 de la tarde, 7 de la noche, si quieres poner un anuncio, ya pues te cuesta mucho más, ¿no? Pero con datos reales, ¿no? Con datos reales. Y esa va a ser la tendencia, ¿no? Esa va a ser la tendencia. O sea, de hecho, hay nuestros amigos, por ejemplo, de Telefónica, ellos en España ya tienen ya plataformas de este tipo, ¿no? Están hablando de plataformas tipo Aura y tipo Luca, ¿no? Aura es para personas o dirigidas para hogares y Luca está dirigido para negocios, para empresas, para grandes empresas. Y hay más servicios, ¿no? Estamos hablando de algunos servicios, pero ahí pueden incrementar, por ejemplo, el tema de Big Data, el tema de inteligencia artificial, de Machine Learning, otros servicios que podrían dar también, por ejemplo, es Internet de las cosas. O sea, yo teniendo mi 5G, mi red 5G desplegada, o sea, para mí dar el servicio final, que es el Internet de las cosas, es mucho más sencillo. Entonces van a empezar a desplegar. Entiendo, no sé, he visto un dispositivo que han sacado, que he visto un video de un dispositivo que han sacado de Aura, sí, de Aura se llama, que es un dispositivo que es un cuadro así transparente, es un vidrio transparente, pero cuando tú te acercas, por ejemplo, a un mostrador, ¿no? Te acercas más de 1 metro a un mostrador, ese dispositivo empieza a salir una figurita de color rojo. Normalmente hay una figurita de color verde, ¿no? Que te indica que está bien, que está lejos la gente. Pero si te acercas mucho, empieza a aparecer una figura de color rojo. No sé si es un holograma o serán algunos LED que empiezan que aparezca esa figura, pero ese tipo de dispositivos, por ejemplo, ya es Internet de las cosas. Ya están utilizando eso. Y para ellos les es fácil, ¿no? Y lo venden, he visto alrededor de 200 euros, ¿ah? Que no es barato, ya no es barato, pero ya están empezando a distribuir ese tipo de cosas. Entonces tienen que reinventarse. Y está bien eso, ¿no? O sea, eso me parece a mí genial porque hace que la tecnología o el acceso a la tecnología sea cada vez mejor, ¿no? O sea, o cada vez más personas puedan acceder a la tecnología. Eso lo pueden utilizar, por ejemplo, para bancos o para donde hay atención, ¿no? Hoteles, por ejemplo, donde en el counter del hotel, ¿no? Ok, ¿qué más? Entonces, visto eso, o ya teniendo un panorama, ¿sí? De lo que son las redes de telecomunicaciones, el siguiente paso, ¿sí? El siguiente paso es, oye, y yo acá puedo identificar proyectos. ¿Puedo identificar proyectos? Sí, ¿no? Y hay un montón de proyectos, ¿ah? Vamos a analizar algunos de ellos, ¿sí? Entonces, me vengo por el lado de productos, ya pensando en el lanzamiento de nuevos productos, actualización de parrilla de productos, retiro de productos también, ¿no? Porque hay algunos productos que ya no los vendo, tengo que ir analizando cómo va también mi mercado, pero ya no lo vendo y lo voy retirando. Pues entonces todo eso genera proyectos, ¿sí? Todo esto genera proyectos. Dentro de la red que hemos visto antes, ¿no? Hay proyectos de acceso fijo, proyectos de acceso móvil, proyectos de backhaul, de transporte metropolitano. Transporte metropolitano se refiere a transporte en la ciudad, o sea, por ejemplo, el transporte que hay en la ciudad de Lima. Pero así como hay transporte en la ciudad de Lima, también hay transporte a nivel nacional, o sea, cómo llevo los datos yo a Trujillo, cómo llevo los datos a Arequipa, Ica, Piura, diferentes zonas del Perú, ¿sí? Entonces, para eso uso el transporte nacional. Y también hay el transporte internacional, ¿sí? Los carrier de carrier. Por ejemplo, acá en Perú tenemos un par de carrier de carrier. Uno de ellos, nuestro amigo de Telxius,
¿sí? Y CenturyLink, que antes era Level 3, Global Crossing, bueno, ha ido cambiando de nombre y ellos también tienen. ¿Qué son? Son cables submarinos internacionales. Bueno, tienen su sede acá en Lurín, uno, y el otro está por acá por Conchán, ¿no? Entonces, y ahí también se genera proyectos, un montón de proyectos, ¿sí? Core, ¿sí? Lo Core, que ya habíamos hablado del tema de las centrales de conmutación de voz y datos. Plataformas, ¿sí? Plataformas también generan un montón de proyectos ahora en plataformas. Y la tendencia de las plataformas es ir más al lado soft. O sea, la plataforma siempre ha sido un lado hard más soft, o sea, hardware más software. Pero la tendencia últimamente ha ido a ser el soft, ya. O sea, ya no tiene ya las semejantes plataformas de antes, que ocupaba un montón de espacio y que consumía mucha energía, bueno, y todo lo que componía, ¿no? Estas plataformas. Entonces, ahora están tendiendo al lado soft, mucho al tema de soft. Entonces, los desarrollos hoy en día para tema de plataformas también van cambiando la forma como yo lo gestiono, porque las plataformas, se podría decir tradicionales, yo ya conocía de manera predictiva, yo ya sabía qué tenía que instalar, las tarjetas, el chasis, la energía que necesitaba, y bueno, su software también. Siempre he tenido software, ¿no? Pero yo ya sabía ya. Y venían los releases y todo, yo sabía. Era predictivo totalmente, ¿no? Entiendo ahora yo que las plataformas están moviéndose hacia el lado adaptativo. Y entonces ahí vamos a encontrar un modelo mixto también de gestión de proyectos. Una parte va a ser predictiva, por ejemplo, los chasis, las tarjetas que son conocidas y yo ya tengo que instalar. Y a lo mejor el tema de software, de desarrollos, porque pueden haber desarrollos a medida también, lo voy a tener que trabajar con metodología adaptativa o metodología ágil. ¿Sí? ¿Qué más? Obsolescencia. Entonces, si generamos un montón de infraestructura, mire toda la infraestructura que generamos, o si regresamos un ratito a la REC anterior, todo esto es infraestructura, ¿sí? Si generamos toda esta infraestructura, ¿qué pasa cuando esta infraestructura, ¿sí? ¿Qué pasa cuando esta infraestructura queda obsoleta o ya no la uso? Entonces tengo que generar proyectos que me permitan a mí, ¿sí? Proyectos que me permitan dejar de usar estas redes o retirarlas de mis redes. ¿Sí? Entonces ahí hay proyecto de obsolescencia. Identificar qué componentes de mi red ya están quedando en desuso y tengo que retirarlas. ¿Sí? Y antes, inclusive a nivel regulatorio, como que no era tan obligatorio, ¿no? Ahora sí te exigen. Te exigen inclusive dentro de la implementación, o sea, dentro de la inversión que tú haces, ¿sí? Tú separas cierta cantidad de inversión para el momento en que tú vas a retirar ese equipo. Y por otro lado, las eficiencias. O sea, una es obsolescencia, retiro, y otra eficiencias. ¿A qué se refiere con eficiencias? De buscar, ¿sí? De buscar convergencia entre las redes. Básicamente es convergencia. Lo digo por qué. Porque, por ejemplo, anteriormente se tendrían los backhaul o los transportes, la red de transporte, diferente, se podría decir, para la parte fija y la parte móvil. Entonces ya tenía mi red de transporte fija y mi red de transporte móvil. ¿Se imaginan? Hoy en día ya no ya. Entonces han ido a converger y ahora tengo una sola red de transporte que me sirve para ambos. Si hablamos, por ejemplo, de las plataformas, también, ¿no? Las plataformas antes cada uno tenía su propia plataforma. Entonces la tendencia es que se unifiquen. ¿Sí? Entonces, miren acá el tipo de proyectos que podemos generar. En la parte corporativa, o sea, ya estamos hablando de la corporación propiamente dicho, ¿no? Las personas que trabajan en una organización o en una operadora de telecomunicaciones. Pues ahí tendrás proyectos tipo de TI, la mayoría, por ejemplo, tipo de los servidores de correos, los servidores de redes sociales, la gestión de personal, cómo hacemos, ¿no? Por ejemplo, algunos de los ejemplos serían SuccessFactors, el Teams, ¿no? Que se usan.
Y así van surgiendo temas corporativos. Proyectos de responsabilidad social. ¿Ya? Entonces diría, oye, pero con la red que tú has mostrado anteriormente, que has descrito la red de telecomunicaciones, ¿qué tiene que ver la parte de responsabilidad social? Bueno, tiene que ver por un tema también de reputación, ¿no? O sea, la tendencia es que sí, pues, las operadoras ahora sí tienen su componente social. Y no solo los operadores, en general, la mayoría de grandes empresas, ¿sí? Tienen su componente de responsabilidad social. Y acá tenemos proyectos como de ayuda social, eh, convocan a concursos, participan. Por ejemplo, ahorita tienen un concurso para el distanciamiento social, he visto del COVID, ¿no? Han lanzado un concurso y hay startups o personas que están participando, ¿no? Ese tipo de concursos. Actividades culturales, ¿sí? Entonces, mucho tema de... hay proyectos que se generan también en este sector, ¿sí? En esta área de la responsabilidad social. Proyectos regulatorios, ¿sí? Proyectos regulatorios. Entonces, acá van a entrar los proyectos tipo concesión, o sea, cuando cláusulas de concesión, por ejemplo, ¿no? Cuando te dan a ti la concesión, pues a veces, no a veces, ¿no? Dentro del mismo contrato, te exigen a que cumplas ciertas cláusulas, ¿no? Como llevar internet a zonas rurales, ¿qué otros proyectos habían ahí? Por ejemplo, había un proyecto para el transporte de una red de videovigilancia para el tema de seguridad a nivel nacional. Bueno, en verdad que no sé cómo anda eso, pero en su momento lo pidieron. Y Ocictel también, como ente regulador, también, ¿no? Hay proyectos, por ejemplo, el tema de portabilidad numérica, es un proyecto, es un proyecto que tuvieron que implementar las operadoras, ¿sí? Y, a ver, si es que nosotros analizamos, porque todos estos proyectos pasan por un análisis, ¿no? Pasan por un análisis para priorizarlos, para ver si lo vamos a implementar, qué vamos a implementar primero, ¿sí? Entonces hay un análisis. Y normalmente, o estos proyectos regulatorios, a pesar de que sus indicadores económicos, por ejemplo, ¿no? Tipo BAN, TIR o Payback, no puedan salir positivos o buenos, se diría, ¿no? A pesar de eso, yo igual tengo que implementarlo. O sea, estos proyectos tienen prioridad cero. ¿Qué significa prioridad cero? Que lo hago sí o sí. ¿Qué pasa si no hago este tipo de proyectos? Pues me pueden quitar la concesión, me pueden multar, ¿sí? Entonces, es así, con este tipo de proyectos. Y por otro lado, bueno, los funcionales cuando hay transformaciones corporativas, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahora con esto de transformación digital, ¿no? O de cambio cultural de la organización, pues también generan proyectos, ¿sí? También se generan proyectos. Un panorama, y si ustedes se pueden imaginar, porque yo he mencionado proyectos, ¿sabes? O sea, no es un proyecto acceso fijo, no es un proyecto acceso móvil, son proyectos, o sea, cantidad de proyectos que se generan. Entonces, ¿de cuántos proyectos estamos hablando? Pues depende de qué tan grande sea la operadora, depende de qué tan grande sea su alcance, ¿no? Como operación, ¿sí? Y a partir de ahí se generan toda esta cantidad de proyectos y más. Seguro se me está yendo alguno, pero más o menos para tener un panorama de la cantidad de proyectos, ¿sí? Que se generan en una empresa de telecomunicaciones. Y entonces acá viene ya un concepto ya para ver de gestión de proyectos, ¿no? ¿Quién debería gestionar estos proyectos? Y acá viene el concepto de oficina de proyectos. ¿Han escuchado la PMO? ¿Sí? Famosa PMO. No hay muchas oficinas de proyectos implementadas en nuestro país, dicho sea de paso. La tendencia es que se empiecen a implementar y está bien, ¿no? Y eso es bueno. ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, por qué la resistencia? ¿Por qué no darle la importancia a esta oficina de proyectos? Porque finalmente, a ver, todo esto es alineamiento estratégico a la organización. Se supone que la empresa tiene su business plan, ¿no? Su business plan, tiene su visión, su misión, entonces, tiene su estrategia también. Y todos estos proyectos están alineados a su estrategia. ¿Qué es lo que mueve
que una organización crezca? ¿Qué es lo que mueve que una organización pueda cumplir con su estrategia, con sus objetivos estratégicos? ¿Qué es lo que mueve si no los proyectos? Sin embargo, nuestras organizaciones mayormente son funcionales. ¿Sí? Nuestras organizaciones mayormente son funcionales. O sea, estamos trabajando como que como cajitas, ¿no? O sea, tenemos finanzas, tenemos contabilidad, tenemos ingeniería, tenemos, y dentro de ingeniería puedes tener acceso móvil, acceso fijo, ¿sí? Entonces, cuando tú quieres hacer un proyecto en este tipo de organización, ¿sí? Es complicado, ¿no? Porque tienes que empezar a armar como que tu cajita, ¿no? Vea, necesito a finanzas porque ellos me tienen que dar el dinero. Necesito ir al área de compras porque ellos van a hacer las compras de mi proyecto. Necesito ir al área de ingeniería porque, bueno, ellos tienen que hacer el diseño, o al área de planificación tienen que hacer el diseño. Y entonces necesito ir a un montón de sitios para hacer un proyecto. ¿Sí? Para hacer un proyecto. Entonces, es un poco complicado también, ¿no? Porque hemos venido trabajando así por mucho tiempo. Entonces, tú querer implementar algo nuevo de la noche a la mañana, pues se te va a complicar. Y ahí se te complica mucho la gestión de cambio, ¿sí? O sea, que las personas, ¿sí? Que las personas que trabajamos en un entorno cultural y que ya hemos venido trabajando por años de una manera, cambien. Esa es la resistencia al cambio. Entonces, pero una PMO, ¿sí? Tiene que clasificar, ¿no? Viene la clasificación. Nosotros hemos hablado de proyectos, hemos hablado de estos señores de acá de color azul, ¿no? Y sabemos que el proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. O sea, son proyectos, son únicos. Ahora vamos con los programas. Y esto sí yo lo llamaría programa, ¿no? Este conjunto de proyectos, pues hay programas de red, puede haber un subprograma, se podría decir, ¿no? De la parte fija, porque ahí hay un montón de proyectos de la parte fija, hay un montón de proyectos de acceso móvil. Entonces acá sí generaríamos programas. Los programas comprende subprogramas, proyectos u otros trabajos que se gestionan de manera coordinada para contribuir con el portafolio, ¿sí? Entonces, el programa. Y el portafolio, que ya es todo, ¿no? O sea, el portafolio, si ustedes quieren, disculpen, voy a rayar un poco, pero espero que salga. A ver, vamos a ver qué tal sale. Ya, ahí está. Más o menos. Todos los programas y proyectos de una organización. Ese es un portafolio de proyectos, la cartera de proyectos que se llama, ¿no? Ahora, una pregunta que le lanzo y que vamos a ver si por ahí vamos respondiendo ya. ¿Yo puedo realizar todos los proyectos? ¿Estoy en la capacidad a nivel de recursos, a nivel de recursos económicos, recursos materiales, recursos humanos? ¿Estoy en la capacidad de realizar toda esta cantidad de proyectos que yo puedo identificar o que yo quiera hacer en una red? Les dejo la pregunta y vamos a ver si lo respondemos más adelante. Ok, como vamos de tiempo, creo que estamos bien, ¿no? Nos quedan unos 10 minutos más. Perfecto. Entonces, sí, no quería dejar de pasar la oportunidad siempre para aterrizar un poco el concepto de un proyecto, ¿no? Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. O sea, no hay dos proyectos iguales. Motivos, razones, muchas. ¿Ya? Muchas razones. Importante, ¿no? Los proyectos impulsan el cambio. De hecho. De hecho. Por ejemplo, se me ocurre, ahora que están ya por implementar, o que están en plena implementación de la línea 2 del metro, ¿no? ¿Impulsa el cambio o no impulsa el cambio en esa zona? Sí, ¿no? Entonces ahora van a haber personas que, va a haber un cambio ahí, ¿no?
a nivel cultural, a nivel de uso del recurso también, ¿no? Los proyectos hacen posible la creación de valor del negocio, definitivamente. Por eso es que es importante, y uno de los filtros, cuando uno va a un comité a presentar un proyecto, uno de los filtros es el alineamiento estratégico. Entonces, si tú no estás alineado a los objetivos de la organización, pues, tu proyecto, o por ejemplo, si alguien viene y quiere implementar un proyecto con una tecnología obsoleta, ¿no? Bueno, no digamos obsoleta, una tecnología que ya no usamos, ATM, no sé, pues SDH o PDH, ¿no? Entonces, sí, vamos a implementar un proyecto de PDH. Entonces el comité ya sabe, ¿no? Dice, oye, ¿qué? ¿No? ¿Cómo esas tecnologías ya no se implementan? O vamos a implementar una troncal de cable multipar. ¿Sí? No sé, pues habían cables de 10.000 pares. ¿Qué? ¿Dónde? Ya no, pues, o sea, ya no es yo no te voy a aprobar un proyecto de ese tipo, ¿no? Entonces, el alineamiento estratégico es importantísimo, ¿no? Importante mencionar, ¿no? Básicamente un proyecto es una serie de pasos ordenados para ir desde un problema a una solución. ¿Cómo justifico un proyecto? ¿Cuál es la mejor forma de justificar un proyecto? Agárrense del problema. Describan bien el problema. ¿Sí? Si es posible con datos. ¿Sí? Datos estadísticos. Por ejemplo, si vamos a una zona de la ciudad donde no tiene cobertura, o tiene una cobertura, o tiene poca cobertura para telefonía celular, por ejemplo. Consíguete el dato, qué cantidad de personas llegas actualmente y a qué cantidad de personas piensas llegar con el proyecto. O sea, de esa forma, cuando uno justifica agarrándose el problema, ya está. Esa es la mejor forma de sacar adelante tu proyecto, de que te aprueben tu proyecto. ¿Sí? Ok, entonces, dentro de esta cantidad de proyectos, ¿sí? Dentro de cantidad de proyectos, ¿sí? Podríamos clasificarlos en predictivos y adaptativos. ¿Sí? Predictivos y adaptativos. Predictivos, conocido el alcance, ya podemos predecir, por eso se llama así, la mejor forma como implementar este tipo de proyectos. Ejemplos, hay muchos. Por ejemplo, los temas de construcción, la mayoría son predictivos. Las estaciones base celular, por ejemplo, ¿no? Las estaciones base celular, inclusive, lo puedes tomar incluso hasta como una parte repetitiva, hasta algunos han podido confundir con operación, pero dicen, no, ya es repetitivo, ya sabemos que tiene que instalar una torre, una antena, su energía, su transporte, su cable estructurado, todo eso tienes que instalar. Y por lo tanto, yo ya conozco qué tengo que instalar. Por el lado adaptativo, yo conozco el requerimiento. O sea, conozco qué es lo que quiero lograr, pero no sé cómo. Si voy a empezar a experimentar, ¿sí? Voy a empezar a experimentar cómo hacerlo. Y seguro que en algún momento voy a tener experiencia y ya, no sé si se llega a volver predictivo, pero a lo mejor siempre la misma manera de hacerlo adaptativo va a ser bien, o va a ser así. ¿Sí? Entonces, ¿y qué es lo que pasa hoy en las organizaciones, no? ¿Sí? Hay una corriente ágil, una corriente de agilidad, de tratar de jalar todos los proyectos hacia el lado ágil. No, sí, que la agilidad es la nueva moda, la agilidad es lo que nos va a salvar, la agilidad lo confunden con rapidez, que no es lo mismo, y entonces hay que hacer todos nuestros proyectos de maneras ágiles, ¿no? Los famosos sprint, que utilizamos Kanban, utilizamos Scrum, y empezamos a desarrollar nuestros proyectos, ¿no? Entonces, ahí mi recomendación es ir con mucha cautela, ¿sí? Porque tenemos gran cantidad de proyectos predictivos todavía. Hay muchos proyectos predictivos. Inclusive, porque
Normalmente la parte adaptativa está ligada al tema de software, al tema de desarrollos. ¿Ya? Pero inclusive, por ejemplo, si yo instalo un RP, que es un software tipo SAT, ¿sí? Muchas veces es mejor hacerlo de manera predictiva. Porque el software son módulos, el SAT son módulos, ¿no? Vas instalando módulos y de ahí lo vas configurando. Vas adecuando, pues, ¿no? Pero salvo que tú quieras ya entrar al código y empezar, ya ahí entras a la parte adaptativa, ¿no? Entonces, por este lado vemos todos los ciclos de vida que pueden haber, ¿no? Acá está el ciclo de vida predictiva, como digo, ya tienes un orden conocido para el desarrollo de estos proyectos. El ciclo de vida iterativo, ¿sí? Que este es el que está más ligado al tema de Agile, ¿no? Eh, ¿cuál es, ¿cuál es el mensaje o no? ¿Cuál es el mensaje de utilizar metodologías ágiles? ¿No dice? Que tú entregues un producto funcional desde un primer momento. A lo mejor no es la mejor versión, no es el producto ideal, pero tú ya lo puedes utilizar desde un primer momento. Desde un primer sprint, listo, ya está, no parte del producto, ya está el producto en una primera versión, en la cual yo puedo utilizar. Un ejemplo clásico de esto es una aplicación, pues las aplicaciones de los bancos, ¿no? Empiezas primero con, o sea, voy a ver mi saldo en la aplicación, listo. De ahí voy a hacer, no solo ver mi saldo, sino quiero hacer transferencias entre mis cuentas, o transferencias en cuentas de otros bancos, transferencias nacionales, transferencias internacionales, y vas incrementando tu producto y vas incrementando tu producto, ¿no? Hoy en día las apps de los bancos ya pues tienen incluso hasta pagos de, ¿cómo se llama? Pago de servicios, ¿no? Entonces, y todos son funcionalidades que tú las puedes utilizar desde un primer momento. Ciclo de vida incremental, bueno, ahí sí difiere porque ahí es que tú vas entregando parte del proyecto, ¿no? Poco a poco vas haciendo como que fases del proyecto y al final ya tienes un producto final. Entonces, la parte Agile está entre la parte iterativa o la parte incremental, ¿sí? Los dos lo pueden manejar bajo ese ciclo de vida. Sin embargo, y como les menciono, o sea, ya ustedes han podido ver la cantidad de proyectos que se generan en el sector de las telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, mal haría yo en decir, no, todos mis proyectos son predictivos. ¿Sí? Todos estudien su PMBOK, así, estudien su plan de riesgos, todo es cascada, ¿no? Y mal haría también en decir, no, todo es adaptativo. Sí, sí, ahora todo es ágil, todos con Spring, así que todo. Voy a instalar una estación base celular. Sí, a ver, dime en cuántos Spring vas a instalar y ya desde un primer momento me tienes que dar una funcionalidad. No, pues la estación base, si tú instalas la antena o instalas la energía, no funciona. Tienes que instalar todo, tienes que terminar de hacer todo para que funcione. ¿Sí? Entonces, llega acá lo que yo recomiendo. Ver el modelo híbrido. ¿Sí? Ver el modelo híbrido. Entonces, es una combinación entre la parte predictiva y la parte adaptativa. Más que combinación, es identificar qué componentes de un proyecto puede ser adaptativo y qué componentes puede ser predictivo. ¿Sí? Los data centers, por ejemplo, predictivo, aunque suena un poco a tecnología de punta y todo, ¿no? Es predictivo, ¿por qué? Porque ya se conoce ya, o sea, yo conozco cuáles son las fases para instalar, por ejemplo, un data center. Ok, ¿qué más? Entonces, claro, la pregunta era ahora, ¿y cómo gestionamos estos proyectos? Entonces ahora vamos a tener dos, y vamos a dejarlo ahí, ¿no? O sea, vamos a dejar ahí en un poco ir viendo, ¿por qué? Mal haría yo en recomendar una metodología y decir, esta te sirve. No, señores, o sea, ahí la organización tiene que probar, tiene que ir viendo cómo se adecua a las diferentes metodologías, más que metodologías, y hoy en día ya aterrizaron el concepto y dicen, no son metodologías, sino son buenas prácticas. O sea, yo lo único que te doy como framework son buenas prácticas. Tú tienes que elegir lo mejor de estas buenas prácticas para implementar tu propia metodología. Entonces, ese es el concepto, ese es el mensaje final. Y en esta gráfica,
¿sí? Y en esta gráfica, si me queda un minuto, en esta gráfica, sí, me permito yo un poco analizar, ¿no? Organizaciones funcionales. ¿Tienen que cambiar las organizaciones funcionales? No lo sé si tienen que cambiar, pero por lo menos hay que analizar o volverte una organización matricial, ¿no? Pero con el componente de gestión de proyectos muy fuerte. O sea, si nosotros vamos a implementar proyectos en mi organización, pues la gestión debería ser muy, muy fuerte. Si hablamos de finanzas, por ejemplo, porque mucho cuidamos el dinero, ¿no? Disculpen nuestros amigos de finanzas. Claro, ellos nos aprueban la plata, pero es un medio, o sea, es un apoyo para la implementación del proyecto. O sea, finalmente, la finanza por sí sola no va a hacer que surja la empresa, sino la implementación de los proyectos y el uso del producto del proyecto. Eso va a hacer que surja la organización. Por ejemplo, nuestros amigos de compras tienen que ser más ágiles, pero más ágiles en el sentido más flexibles. Porque muchas veces tú le dices, ya, te doy que compres ABC y ya, ABC voy a comprar. Si por ahí tú le dices, oye, pero ¿sabes qué? Mira, quiero hacer una modificación en B, no, tú me dijiste acá, ya, nuevo proceso, 2 meses más para comprar algo. Y entonces eso hace que finalmente los proyectos no se realicen bien. ¿Sí? Entonces, la parte funcional de una organización proyectizada de una organización en general debería servir, ¿sí? Para apoyar a la implementación de los proyectos que ya priorizaste, de los proyectos que tú has elegido que vas a implementar, de los proyectos que te van a dar rentabilidad, que va a mejorar tu negocio. Procesos engorrosos versus procesos ágiles, lo dejo ahí, a ver si tenemos procesos, si se los cumplimos. Compras y contrataciones por acá, aprobaciones, ¿sí? Los comités, los famosos comités. Entonces, ¿con qué nos podemos apoyar para mejorar este tema? Pues acá está, hay una metodología OPM3 que es muy, muy conocida, pero también está Design Thinking, también está Design Sprint, la misma PMO, ¿no? Entonces, hay que ir viendo cómo es que voy a gestionar todo esto de la metodología, ¿no? De mi organización. Y por el otro lado, por el lado de los proyectos, ya propiamente dicho, ¿cómo voy a gestionar un proyecto? ¿Sí? Dependiendo, ¿no? Si es predictivo, es adaptativo, me consultaré, o a lo mejor ya estoy en la parte híbrida, ¿sí? Y entonces acá tienes unos frameworks, la más conocida y la más difundida y la que tiene más estudios, diría yo, más buenas prácticas, ¿sí? Está entre el PMBOK y PRINCE o los ISOs. Estas metodologías tienen mucho más estudios. Scrum es una metodología mucho más ágil, mucho más simple también, mucho más rápida de aprender. O sea, Scrum lo aprendes en un par de semanas. O sea, está bien, pues aprenderlo y certificarte está súper bien, bacán. Tenemos personas que conocen esas metodologías. Pero, a ver, implementalo. A ver, conviértete en un Scrum Master o un Product Owner. Eso es difícil, ¿ah? Eso es muy difícil. O sea, está bien, pues. Yo tengo mi título de Scrum Master, ¿no? Pero ¿realmente eres un Scrum Master? ¿O realmente eres un Product Owner? ¿Sí? Entonces vamos ahí. ¿Qué agregaría? ¿Qué agregaría acá yo la gestión de cambio? O sea, dos temas como conclusión. Ya terminé, sí, ya terminé. Dos temas como conclusión. El primero, la colaboración. Sí, la colaboración. Como ya mencioné, la parte funcional, la parte colaborativa. Hoy en día, si tú tienes, por ejemplo, un emprendimiento, ya no puedes ir solo. O sea, piénsalo así siempre, como negocio, en cualquier lado, ¿no? Por ejemplo, yo acabo de lanzar un emprendimiento, ¿no? Y me he tenido que apoyar en personas que, por ejemplo, conocen software, en personas que conocen Internet de las cosas, en personas que conocen negocio, personas que conocen, por ejemplo, de temas de redes sociales, de manejo de páginas web, porque tienes que estar ahí, ¿no? Entonces, y ya no puedes ir solo, ya. O sea, que tú quieras ir solo es como ir contra el mundo, ¿no? Ahora hay muchos componentes importantes, ¿no?
El otro día conversaba con un amigo y me decía, oye, yo estoy en la parte de control y automatización, pero ¿sabes qué? Ahora, por ejemplo, en las minas están implementando y los de control tenemos que saber de telecomunicaciones porque tienes que conocer los protocolos de redes. Ah, sí, pues. Y por otro lado, ahora los de telecomunicaciones están entrando al tema de IoT y IoT tiene que ver con automatización y control. Y entonces, es lo que le decía, ¿no? ¿Y qué tal si en lugar de tú agarrar y querer aprender la parte telco, que también puedes, ¿no? Y tú de telco querer aprender la parte de control de automatización, ¿por qué no se juntan, ¿sí? Y hacen algo colaborativo? O sea, el proyecto saldría mejor, ¿no? ¿Sí? El proyecto saldría mejor. Y el otro punto, ese es tema de colaboración. Y el otro punto, la gestión de cambio. Foco en las personas. Aprovechemos ahora el gran cambio que ha tenido casi toda nuestra población en un primer paso en transformación digital. Porque yo estoy seguro que muchas personas eran resistentes a utilizar el tema digital, el tema tecnológico. Yo lo conocí de primera mano. Conozco muchas personas donde trabajaba que no. Y por diferentes razones, por temas culturales, por temas de seguridad, porque no querían, por diferentes razones. Entonces, esa gestión a las organizaciones hoy en día, por ejemplo, ya cuando regresen todos a sus trabajos, ¿no? Ya conocen Zoom, ya saben Teams, ya saben cómo conectarse de su casa. Si a algunos, por ejemplo, les han dado, ¿cómo le llaman esto? Cuando trasladas tu estación de trabajo hacia tu casa, ¿no? Entonces, si has hecho eso, pues ya hay un avance. Entonces, eso, por ejemplo, debería ser aprovechado para todas las organizaciones que quieren transformarse digitalmente. Bien, creo que ya estoy contra el tiempo. Nada, agradecerles, sí, agradecerles, no sé si hay algunas consultas, agradecerles por el tiempo. Mire, 160 personas y en verdad he mantenido el aforo y eso es bueno. Les agradezco y no sé si hay alguna consulta. Muchas gracias por su... Disculpe. Sí, por Siga. ahí nada más, para terminar, sí, nos había nuestro amigo Herbert León, sí nos habló de cable subfluvial, se llama. El cable submarino, el símil de cable submarino que van a instalar en la selva se llama cable subfluvial. Muchas gracias, Herbert. Bueno, muy bien. Muchas gracias por su presentación. A partir de este momento empieza la ronda de preguntas. Muy bien, primera pregunta. La red dorsal de fibra óptica en el Perú, ¿usted sabe en qué estado está el proyecto? La red dorsal está concluida. Como infraestructura, sí, como infraestructura, la red dorsal de fibra óptica está concluida. Lo tiene Azteca Telecomunicaciones. Sé que hay un problema con el Estado porque finalmente no se llegó a aterrizar el modelo de negocio para vender la capacidad de la red dorsal de fibra óptica. O sea, era muy caro y obviamente el gobierno apuntaba a que las operadoras sean los principales clientes y las operadoras han preferido hacer SWAT entre ellos que comprarle a la red dorsal. Y la red dorsal va a servir, sí, para la red de banda ancha rural, que sé que se están implementando y que debería, yo creo que en el tema de la red de banda ancha rural, al gobierno le falta ser un poco más flexible con los proveedores que están implementando. O sea, muchas cosas se están pidiendo, ¿sí? O sea, no estamos o sea, quizás cuando estemos un poco más maduros, ¿no? Ya puedan pedir más, exigir más cosas, pero yo creo que por ahora, ahí han tenido un montón de trabas, ¿no? Y de hecho eso hace que retrasen los proyectos. Muy bien, otra pregunta. En el caso de los proyectos en nuestro país, ¿se está implementando la tecnología 5G? Hay pilotos, las operadoras han implementado pilotos. Yo que conozco han implementado pilotos de 5G. O sea, ¿qué quiere decir? Que han ido a la calle, han implementado una antena 5G y lo han probado. Y ha funcionado. Pero Muy bien. despliegue como 5G no conozco. No sé si es que, ¿cómo se llama? Entiendo yo que dentro de los planes sí, pues, pero no era inmediatamente, no era este año por lo menos.
pero con esto a lo mejor se aceleran. Yo entendería que sí, pero no sé, depende también del dinero, ¿no? Pues no es barato. Muy bien, otra pregunta. ¿Algún proyecto post pandemia para zonas rurales podría recomendar? Post pandemia. No, no, o sea, no. No sé si tiene que ver con el lado de las telecomunicaciones, pero sí se soportan ahí. Así que, por ejemplo, yo recomendaría el tema de transformación digital en toda la zona del Perú. De hecho, el gobierno tiene una oficina que está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros que está liderando el tema de transformación digital en el país. Pero claro, en un primer alcance dijeron, no, vamos a todo el país. Entonces, por ahí decíamos otro, y pues todo el país, gestión de cambio, las personas que quieran utilizar la tecnología, medio complicado, ¿no? Pero yo creo que esto de la pandemia ha permitido acelerar eso. Sí, ha permitido acelerar. Entonces, sí se debería aprovechar, empezar con lo básico. O sea, transformación digital, muchos los toman como que, oye, tengo que implementar inteligencia artificial, blockchain y la última tecnología del mercado. No, no. Transformación digital pasa también por, a lo mejor, implementarle su acceso a Internet y empezar con algo básico con ellos, ¿no? Pero empezar, y seguro sí, a largo plazo ya vamos a tener que implementar todas las tecnologías, pero es eso, empezar con eso, yo creo que eso sería importante, y seguir con la red de banda ancha rural. Muy bien, la última pregunta, ingeniero. ¿Qué certificaciones o línea de carrera recomendaría a quienes se dedican a telecomunicaciones? Pucha, va a sonar a cherry, pero como soy PMP, yo recomiendo la certificación PMP. A ver, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque las buenas prácticas del PMBOK son bien completas. Y lo importante es que a ti te preparan para gestionar proyectos, megaproyectos, o sea, proyectos de gran envergadura. Tú estás preparado para gestionar ese tipo de proyectos. Ok, cuando tú, por ejemplo, quieres pasar a metodologías ágiles, no se te hace difícil. O sea, entender esos conceptos no se te hace difícil. Este, pero si vas por el contrario, empiezas con el tema de metodologías ágiles y quieres pasar al PMBOK, por ahí sí creo que vas a patinar un poquito, ¿ya? Pero igual, a ver, dependiendo también a dónde estén apuntando, ¿no? A dónde estén apuntando. Porque, por ejemplo, si son temas de... Si vas a trabajar en el tema telco y donde sabes que hay mucho tema predictivo, sí. Por otro lado, el PMBOK, la nueva versión, entiendo, ¿sí? Que está, o sea, las buenas prácticas de la parte de Agile también la está introduciendo. Antes lo tenía como un compendio aparte, pero ahora ya lo tiene junto. ¿Sí? Sí, muy bien, disculpe, Recomiendo eso. puede ser una pregunta más, acá tengo, en cuanto a lo avanzado en los proyectos de red de fibra óptica en todo el Perú, ¿se puede llegar a un punto de llevar internet a nivel nacional por redes satelitales? ¿Es rentable? Ahí sí no te escuché. Muy bien, en cuanto a lo No sé si puedes avanzado, repetir la pregunta. claro, en cuanto a lo avanzado de los proyectos de red de fibra óptica en todo el Perú, ¿se puede llegar a un punto de llevar internet a nivel nacional por redes satelitales? ¿Sería rentable? A ver, dice. Ya, acá leí. ¿Cuánto ha avanzado los proyectos de red fibra óptica entre el Perú? Y si se puede llegar a un punto de llevar internet a nivel nacional de redes satelitales, ¿es rentable generar este tipo de proyectos? Eh, a ver, es caro el satélite, ¿ya? Sin embargo, esto lo que entiendo yo es que está subsidiado por el Estado. O sea, si estamos hablando de estos dispositivos, estas lactos que van, no, lactos son tablets, creo, ¿no? Que están dando a las zonas rurales, sí es caro. Pero está subsidiado, así que verlo como un proyecto, en verdad, yo no entiendo que no es rentable, ¿no? O sea, a nivel social sería rentable, ¿no? Entonces, pero está subsidiado por el Estado, así que sí, pues a lo mejor por ejemplo, este proyecto subfluvial nos va a apoyar en eso, ¿no? Porque son zonas donde antes pues no se podía llegar, ahora sí vas a poder llegar
con Internet, ¿no? Pero hay otras iniciativas, ¿ya? Hay otras iniciativas que podemos revisar. Por ejemplo, revisen IPT, Internet para Todos, que es una iniciativa de Facebook con Telefónica y que está también para dar acceso a la zona rural. Eso va por el lado móvil, pero también es acceso a Internet y a datos. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Esta fue la última pregunta. En la ronda de preguntas, agradecemos al expositor por su apoyo en esta videoconferencia y a todos ustedes por su participación en las videoconferencias. El día de mañana tenemos la siguiente videoconferencia: Desarrollo de aplicaciones con FPGA ZYNQ 7000, a cargo de la magíster ingeniera Luz Adanaque Infante. Comentarle que el formulario de inscripción está disponible en la página web de Initel Uni y en la página web de Facebook de Capacita Initel Uni. A nombre de Initel Uni, tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias. Ok, buenas noches, hasta luego.